La primera luz del amanecer se desliza por los picos escarpados de las montañas rocosas, derramando su pálido resplandor sobre un reino atrapado en el hielo. La nieve cubre la tierra en silencio, inundando cada superficie con un blanco tan puro que ciega la vista. Extensos bosques se yerguen rígidos, con sus ramas congeladas en esculturas de cristal. Ríos helados yacen cautivos bajo espesas capas de escarcha, sus corrientes, antes rugientes, reducidas a susurros apagados bajo el hielo. Bajo esta quietud gélida, la vida se agita. Un aullido solitario quiebra el amanecer, recorriendo el valle como una trompeta fantasmal. En lo profundo del límite forestal, un lobo anuncia su presencia a rivales y parientes por igual. Momentos después, un cuervo responde con un graznido gutural, sus alas negras surcando el cielo pálido. La quietud se rompe aún más cuando el estruendo de cascos quiebra la tierra helada. Una manada de alces avanza a través de los montones de nieve, salpicando la nieve en arcos brillantes mientras avanzan. El escenario está preparado para una lucha tan antigua como el tiempo. El invierno aquí no es solo frío, es despiadado, un depredador por derecho propio. Las temperaturas caen en picado a 40 grados bajo cero, los vientos cortan el pelaje y las plumas por igual, y la nieve puede sepultar a los débiles sin previo aviso. Toda criatura que se atreva a quedarse debe luchar no solo contra sus enemigos, sino también contra la propia estación. Para los depredadores, esto representa tanto una oportunidad como un peligro. La manada de lobos, flaca y hambrienta, escruta el horizonte en busca de alguna debilidad en la manada de alces. Para ellos, la nieve es una aliada, frenando a sus presas hasta el agotamiento. Sin embargo, el hambre es implacable y cada persecución fallida desperdicia una energía preciosa que no se puede recuperar en este páramo helado. Para la presa, cada día es un desafío de supervivencia. El alce, con las astas despuntadas por el celo otoñal, ahora debe usar su fuerza no para dominar, sino para escapar. Los bisontes, gigantes envueltos en espesos mantos de escarcha, agachan sus enormes cabezas para apartar la nieve en busca de hierbas sepultadas. Su resistencia es inigualable, pero incluso los titanes flaquean en un invierno que pone a prueba los límites de la carne y los huesos. Sobre todos ellos, el cielo guarda sus propios centinelas. Los cuervos, siempre atentos, siguen los pasos de los lobos, sabiendo que una presa pronto significará migajas suficientes para sobrevivir a otra tormenta. Las águilas reales se posan en lo alto de los acantilados tallados por el viento, con sus agudos ojos buscando la debilidad en las profundidades. Cada latido, cada respiración, se mide ante la mano implacable de la temporada. Aquí, la supervivencia nunca está garantizada. Se lucha por ella, se la roba, se la gana, momento a momento, hora a hora. En el implacable escenario de Yellowstone, la única certeza es la lucha. Las montañas se yerguen como testigos silenciosos de esta guerra eterna. Los ríos fluyen invisibles, encerrados bajo el hielo cristalino. Los bosques aguardan, envueltos en escarcha, guardando secretos de vida y muerte bajo su gélido manto. Y así comienza el juicio interminable. Bienvenido a Yellowstone, donde el invierno no es una estación, sino una prueba de hielo. En los valles helados de Yellowstone, el silencio de la nieve rara vez es permanente. Lo rompe la búsqueda de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Aquí, cada sombra que se mueve entre la escarcha pertenece al cazador o a la presa. Los lobos, los depredadores más emblemáticos de Yellowstone, patrullan los bancos de nieve en formación disciplinada. Sus patas se hunden en la nieve con precisión silenciosa, sus cuerpos se mueven al unísono como sombras bordadas en la nieve. No son vagabundos sin propósito. Sus ojos amarillos escrutan el horizonte, siempre buscando debilidades entre las manadas. Un alce cojeando, un bisonte envejecido, una cría que se aleja demasiado de su madre. Estas son oportunidades fugaces y vitales. La supervivencia de la manada depende de ellos. Sin embargo, los lobos no están solos en esta cacería congelada. Los coyotes, más pequeños pero igualmente astutos, observan desde la periferia. Carecen de la fuerza para desafiar al bisonte o al alce, pero su paciencia es su mejor arma. Donde los lobos abaten gigantes,
los coyotes heredan las migajas. Y cuando la nieve sepulta los prados y deja la tierra sin alimento, los coyotes centran su atención en conejos, topillos y cervatillos de berrendo, presas que exigen agilidad en lugar de fuerza. Luego está el puma, el fantasma de los bosques de Yellowstone. A diferencia de los lobos o los coyotes, el puma no anuncia su presencia. Espera, envuelto en la densidad de los pinos y la penumbra del crepúsculo. Su poder no reside en la manada, sino en el silencio y la paciencia. Un solo salto, un esfuerzo muscular y un ciervo se desploma en la nieve. Mientras los lobos persiguen, el puma tiende emboscadas. Dos estrategias diferentes, un único propósito: sobrevivir. Y así, la presa debe soportar el asedio interminable. Los alces, obligados a descender de las alturas por la nieve profunda, se reúnen en los valles más bajos. Sus manadas se mueven con cautela, rompiendo con sus cascos la capa de hielo a cada paso. Para ellos, los lobos son una sombra constante. Un instante de vacilación, un tropiezo en la nieve, y la manada atacará con brutal eficacia. Los bisontes, con su gruesa capa y su fuerza bruta, parecen intocables a primera vista. Balancean sus cabezas astadas para dispersar la nieve, dejando al descubierto la hierba quebradiza enterrada. Pero los depredadores saben de paciencia. Incluso los titanes se debilitan ante semanas de escasez, y un solo macho viejo, aletargado por el frío, puede proporcionar un festín que alimenta por igual a lobos, coyotes y carroñeros. Los berrendos, veloces incluso en invierno, se enfrentan a un desafío diferente. Su velocidad es inigualable en las llanuras abiertas, pero la nieve profunda les priva de su don. Cuando las tormentas los empujan hacia los valles, se les doblan las patas y los cazadores se acercan. Su supervivencia no reside en el combate, sino en la distancia, y la distancia es un lujo que el invierno de Yellowstone rara vez concede. Esta es la paradoja de Yellowstone. Los depredadores solo prosperan si sus presas resisten. Si hay demasiadas pérdidas, los cazadores mueren de hambre. Si hay muy pocas, las manadas se desmoronan. Es un equilibrio frágil, escrito en huellas de patas y pezuñas sobre la tierra helada. Yellowstone, una tierra forjada por el fuego y esculpida por el hielo, se transforma en un mundo completamente diferente cuando llega el invierno. Con una extensión de casi 9.000 kilómetros cuadrados, es una vasta extensión de contrastes. Géiseres humeantes que estallan desafiando la escarcha, bosques interminables de pinos y abetos sepultados bajo la nieve, y extensos valles donde los ríos yacen aprisionados bajo capas de hielo cristalino. La geografía misma dicta la supervivencia. Los imponentes picos canalizan las tormentas, desatando ventiscas que pueden sepultar a una manada entera de la noche a la mañana. Los valles, aunque amplios y abiertos, actúan como trampas naturales. Los vientos los azotan, dejando a las presas expuestas mientras los depredadores acechan en las sombras. Los bosques ofrecen refugio, pero incluso allí, la nieve se acumula sobre las ramas, doblándolas bajo su peso y ocultando el peligro entre la maleza. Cada rincón de este ecosistema ofrece tanto oportunidades como riesgos, refugio y trampa. Y luego está el agua. Los ríos y lagos de Yellowstone, normalmente fuentes de vida para innumerables especies, se endurecen y se convierten en arterias congeladas durante gran parte de la temporada. Bajo el hielo, la trucha degollada y otros peces continúan sus vidas secretas, invisibles para los animales de la superficie. Para las nutrias y los castores, estos cursos de agua siguen siendo una fuente de sustento, pero solo gracias a notables adaptaciones y un esfuerzo incesante. En otros lugares, géiseres y aguas termales perforan la extensión helada con su calor, creando extraños oasis de vapor y verdor. Los bisontes se apiñan cerca de las cuencas termales, pastando hierbas que, de otro modo, permanecerían encerradas hasta la primavera. Estos remansos de calor son santuarios excepcionales en un reino dominado por el frío. El clima aquí es implacable. Las noches pueden alcanzar los 40 grados bajo cero, una temperatura que abrasa los pulmones y congela la piel expuesta en instantes. Las tormentas se extienden por la tierra como avalanchas blancas desde el cielo, reduciendo la visibilidad a la nada y desorientando incluso a los animales más fuertes. La nieve, hermosa pero brutal, se convierte a la vez en manta y barrera,
protegiendo a las pequeñas criaturas bajo su corteza, mientras agota a las grandes bestias obligadas a vadear en sus profundidades. Para quienes resisten, cada adaptación se pone a prueba. Los gruesos abrigos invernales se vuelven más pesados con las heladas, las reservas de grasa se agotan con cada día que pasa, y el instinto se convierte en la diferencia entre la supervivencia y el silencio. Los animales de Yellowstone se moldean en este crisol. Algunos migran a terrenos más apacibles, otros se esconden y esperan, y muchos permanecen para afrontar la tormenta de frente. Cada estrategia es una apuesta contra el tiempo y la temperatura. Sin embargo, a pesar de toda su crueldad, el invierno aquí no es solo destrucción. Es un escultor que cincela el carácter de cada especie, recordándole a cada una sus límites y asegurando que solo los resilientes perduren. Esta estación no se soporta simplemente, se sobrevive con fuerza, astucia o sacrificio. El escenario está listo. La nieve cubre los valles, el vapor se eleva desafiante de los géiseres, los ríos gimen bajo su gélida armadura, y los bosques permanecen congelados en silencio. En este reino helado, cada especie debe adaptarse o perecer. Se mueven como sombras en el horizonte blanco, imponentes figuras que se alzan sobre las llanuras nevadas. Los últimos grandes gigantes de Estados Unidos, los bisontes de Yellowstone, se erigen como monumentos vivientes a la supervivencia. En invierno, su resistencia se convierte en leyenda. Una manada se reúne en el Valle de la Mar. El aire frío se llena de vapor que emana de sus narices. La escarcha se adhiere a sus peludos pelajes, convirtiendo sus ya formidables cuerpos en siluetas fantasmales. Cada paso es laborioso, sus cascos crujen a través de las capas de hielo, donde la nieve se acumula más, agachan sus enormes cabezas, balanceándolas de un lado a otro como quitanieves vivientes. Bajo la corteza helada se esconden hierbas, las delgadas cuerdas que los sostienen durante los interminables meses de invierno. Este es un ritual intrínseco a su ser. Durante miles de años, los bisontes han enfrentado estas pruebas y su supervivencia está entrelazada con el ritmo de las estaciones. Están hechos para el frío, pieles gruesas con capas de lana aislante, músculos fuertes que almacenan reservas de grasa y una resiliencia inigualable por la mayoría de los mamíferos del continente. Sin embargo, incluso los titanes tienen límites. La manada nunca está completamente a salvo. Desde las crestas, los depredadores observan con paciencia. Los lobos conocen bien la fuerza de un bisonte. Un solo macho puede pesar más de 1 tonelada, demasiado peligroso incluso para que una manada lo aborde a la ligera. Pero los depredadores no buscan a los fuertes, esperan la debilidad. Un ternero rezagado, una vaca aletargada por el hambre, o un toro viejo, con las costillas empezando a asomar bajo el pelaje, son las grietas que la naturaleza explota. Cuando los lobos descienden, la nieve misma se convierte en parte del campo de batalla. Los bisontes se apiñan, formando una muralla de cuernos y músculos. Las madres protegen a sus crías, agachando la cabeza para repeler a cualquier depredador que se atreva a ponerlas a prueba. Los lobos dan vueltas, buscando la vacilación. Un momento de pánico, una brecha en la formación, y la manada avanza a la carrera. Pero a menudo, los gigantes se mantienen firmes y los depredadores se retiran, conservando fuerzas para otro día. Sin embargo, el hambre invernal es implacable, y no todas las batallas terminan en un punto muerto. En algún lugar, en algún valle, un toro viejo se derrumba bajo el peso de la escarcha y la hambruna. Los lobos se acercan, sus aullidos resuenan entre los árboles, y el equilibrio de Yellowstone se mantiene. Para los lobos, es la vida. Para los carroñeros que los siguen, los coyotes, los cuervos, las águilas, es la salvación. Incluso en la muerte, el bisonte sostiene a toda una cadena de supervivientes. Aún así, la manada avanza con paso lento pero firme, abriendo caminos entre la nieve que luego servirán a otras criaturas. No son meras bestias de carga. Son arquitectos del ecosistema, moldeando la tierra con su paso y alimentando la vida con su sacrificio.
Los bisontes resisten las ventiscas, los depredadores y el peso mismo del invierno. Son los titanes de la escarcha, guardianes de las llanuras heladas de Yellowstone, prueba viviente de que la supervivencia no siempre se basa en la velocidad ni la astucia, sino en una resistencia pura e inquebrantable. Desde las crestas sobre los valles helados comienzan a surgir siluetas. Cuerpos esbeltos y morenos se mueven cautelosamente al unísono, avanzando por estrechos senderos tallados en la nieve. Son los alces de Yellowstone, uno de los habitantes más numerosos y más cazados del parque. A medida que la nieve se intensifica en las tierras altas, las manadas abandonan sus zonas de pastoreo estival y descienden a los valles. Aquí, la hierba yace enterrada pero accesible, y la tierra, aunque expuesta, ofrece al menos una posibilidad de supervivencia. Sin embargo, con cada paso que descienden hacia las tierras bajas, los alces entran en los territorios de caza de los lobos de Yellowstone. Los ciervos, antaño reyes del otoño, ahora llevan las cicatrices de su gloria. Tan solo unas semanas antes, sus evocadores clarines resonaban en los prados y sus astas chocaban en batallas por el dominio. El celo lo exigía todo: energía, grasa, fuerza, y ahora, con la nieve espesándose a su alrededor, son sombras de lo que fueron. Sus astas, enormes coronas de hueso, siguen siendo una pesada carga. Sus cuerpos, demacrados por el agotamiento, se mueven más despacio que los demás. En el duro cálculo del invierno, estos orgullosos ciervos ya no son los gobernantes, sino los más vulnerables de todos. La manada percibe el peligro en cada sonido. Una grieta en el hielo en la orilla del río, el graznido lejano de un cuervo, el repentino silencio del viento, cada uno podría anunciar depredadores. Los lobos son cazadores pacientes y los alces son sus presas predilectas. Desde el límite del bosque, ojos agudos observan, amarillos y sin pestañear. Cuando comienza la persecución, la propia tierra se convierte en cómplice. Los alces intentan cruzar ríos helados, pero sus pezuñas resbalan impotentes sobre la superficie cristalina. La nieve, pesada e inflexible, les resta velocidad. Los lobos, en cambio, se deslizan con pasos largos y seguros, con sus patas diseñadas para distribuir el peso sobre la corteza. Paso a paso, la ventaja cambia. La manada se reúne, apretando a los terneros y a los miembros más débiles hacia el centro. Las vacas más fuertes lideran el camino, con movimientos decididos y urgentes. Pero los lobos son implacables. Se dispersan, rodeando, acosando los límites. Un solo alce que se aleja demasiado, un tropiezo momentáneo en el hielo, puede decidir el resultado de la persecución. A veces, la manada escapa. Los lobos se retiran con la cola baja, conservando las pocas fuerzas que les queda el hambre. Otras veces, los depredadores triunfan, abatiendo a un ciervo tambaleante o a una vaca exhausta. En esos momentos el valle estalla en un estruendo, lobos gruñendo, cuervos graznando, el desesperado forcejeo de las presas hasta que vuelve el silencio. Pero incluso muerto, el alce sustenta la vida. Su cuerpo alimenta no solo a lobos, sino también a coyotes, zorros, águilas y a la misma tierra helada, donde nada se desperdicia. El ciclo continúa, despiadado pero necesario. Para el alce, el invierno no es solo una temporada de hambre, sino un desafío constante de persecución. Cada día sobrevivido es una victoria, cada noche soportada, una apuesta contra todo pronóstico. Y a medida que el frío arrecia, las tormentas cubren los valles y los ríos se congelan con más fuerza, los cazadores regresarán, siempre atentos, siempre pacientes. Emergen como fantasmas de la línea de árboles, cuerpos esbeltos y grises que se funden a la perfección con la nieve. Sus ojos brillan con un brillo ámbar en la tenue luz, las orejas erguidas hacia adelante y el hocico al acecho de la presa. Los lobos de Yellowstone se mueven con determinación, cada paso es deliberado. En este reino helado son temidos y admirados a la vez, maestros de la estrategia, la unidad y la perseverancia incansable. Para los lobos, la nieve no es un enemigo, sino un aliado. Sus anchas patas se extienden por la superficie, permitiéndoles deslizarse donde alces y ciervos se hunden sin remedio. Cada persecución es una prueba de resistencia, una batalla no de velocidad, sino de aguante. Saben que si logran mantener a su presa en movimiento el tiempo suficiente, el agotamiento hará el trabajo de los dientes y las garras.
Una cacería comienza con paciencia. La manada se extiende, extendiéndose por el valle como sombras, probando la debilidad de la manada. Los alces se dispersan, pero los lobos no se dejan engañar por los fuertes. Exploran los límites, atentos a un tropiezo en la nieve, un ternero que se queda atrás, la respiración entrecortada de un ciervo. En cuanto aparece la vacilación, comienza el ataque. La persecución estalla con repentina violencia. La nieve explota bajo el golpeteo de los cascos y el vapor se eleva de la manada mientras cunde el pánico. Los lobos persiguen por turnos. Un grupo empuja a la presa hacia adelante, otros rodeando a la presa para cortarle la huida. Su coordinación es silenciosa, un lenguaje silencioso, escrito en el instinto y perfeccionado a lo largo de generaciones. Un ciervo alce, demacrado por la berrea otoñal, se tambalea al borde de un río helado. Sus cascos resbalan sobre la superficie resbaladiza perdiendo el equilibrio. En un instante, los lobos se acercan. Uno lo agarra por el flanco, otro se lanza a la garganta. La lucha es brutal, desesperada pero breve. Mientras el ciervo se desploma en la nieve, se hace el silencio, roto solo por los aullidos victoriosos de la manada que resuenan en el valle. Pero la historia de los lobos no se trata solo de la matanza, se trata del vínculo que hace posible la supervivencia. En el cadáver, la pareja alfa se alimenta primero, su dominio garantiza el orden. Poco después, el resto de la manada se reúne, devorando el premio con urgencia. Los cachorros, protegidos por el calor del grupo, reciben sobras. Incluso los lobos de menor rango terminan siendo alimentados, pues una matanza no es solo sustento, es vida compartida. En las largas noches de invierno, los lobos se acurrucan, aprovechando su calor colectivo para soportar el frío intenso. Sus aullidos recorren los campos nevados, uniéndolos, anunciando su presencia a sus rivales y recordando a la naturaleza que Yellowstone aún les pertenece. La unidad es su fuerza, la estrategia es su arma. Sin el otro, flaquearían, pues los depredadores solitarios tienen pocas posibilidades en esta tierra helada, pero juntos perduran, prosperando donde otros perecen. En medio de la imponente blancura del invierno de Yellowstone, una sombra más pequeña se desliza sobre la nieve. No tan grande como el lobo, ni tan temible como el puma, pero igual de astuta. El coyote, delgado, fibroso y hábil, se las arregla para sobrevivir en las grietas dejadas por otros. Donde los lobos cargan con fuerza y los alces rugen en manadas, el coyote se nutre de sutileza. Oportunistas por naturaleza, patrullan los límites del territorio de los lobos, atentos al sonido de una presa. Los agudos sentidos del coyote pueden detectar el olor a sangre en el viento a kilómetros de distancia. Atraídos por la promesa de una presa fácil, trotan por la nieve, con la cola baja y los ojos brillantes. Pero Yellowstone no es amable con los oportunistas. Recoger restos de los lobos es coquetear con la muerte. Las manadas no comparten voluntariamente. Un coyote que se atreva a robar restos se arriesga a ser perseguido, incluso despedazado, y sin embargo, una y otra vez, regresan, porque vale la pena arriesgarse a sobrevivir. Los lobos abaten un alce en un frenesí de poder, tiñendo la nieve de rojo. Una vez que la manada se alimenta, se retiran a descansar, dejando poco atrás, pero un poco es suficiente. Los coyotes se infiltran, veloces como fantasmas, arrebatando tendones, royendo huesos, apoderándose de los fragmentos restantes. Es una vida de paciencia, oportunidad y audacia. Aún así, carroñear no es su único truco. Los coyotes también son cazadores, expertos en la caza menor que se esconde bajo la nieve de Yellowstone. Si los observas con atención en invierno, quizá veas a alguno detenerse, con las orejas girando como antenas parabólicas. Bajo la nieve, un topillo corretea, escondido y a salvo, o eso cree. El coyote ladea la cabeza, calculando. De repente salta alto, lanzándose de morro en la nieve. Con asombrosa precisión, emerge victorioso, con la presa colgando de sus fauces. Estas acrobacias son más que supervivencia, son arte perfeccionado durante siglos. Mientras que los lobos necesitan manadas y los pumas acechan en los bosques, el coyote sobrevive gracias a su infinita adaptabilidad. Las tormentas de nieve, las ventiscas e incluso las heladas noches de -40 grados Celsius no pueden quebrantar su determinación. Sin embargo, Yellowstone siempre tiene jerarquía. Los coyotes viven a merced de depredadores más grandes. Los lobos los matan cuando cruzan sus límites territoriales.
Los pumas los emboscan si los pillan desprevenidos. Incluso se sabe que las águilas reales se abalanzan sobre sus crías, y aún así, el coyote resiste. Se doblega, pero nunca se doblega. Su astucia también reside en la cooperación. Si bien no están tan unidos como los lobos, los coyotes forman parejas o pequeños grupos familiares, cazando juntos siempre que es posible. En invierno, este trabajo en equipo aumenta sus posibilidades, ya que cazan liebres, persiguen conejos o protegen sus guaridas. Donde uno flaquea, otro interviene. Algunos los llaman embaucadores, otros supervivientes. En realidad, son ambas cosas. Sobrevivir al invierno de Yellowstone implica adaptarse al rol que el momento exija: carroñero, cazador, ladrón o fantasma. Y en este paisaje brutal, la versatilidad suele ser el arma más afilada. Si el lobo es el guerrero del invierno de Yellowstone, el puma es su asesino. Rara vez visto, casi nunca oído, este gran felino existe como un susurro entre los árboles. Encontrarse con uno es rozar el mismísimo borde del misterio. El invierno en Yellowstone crea fantasmas de muchas cosas. La nieve envuelve los valles en silencio, ocultando huellas y silenciando sonidos. Este es el territorio del puma. A diferencia de los lobos, que dependen de la cantidad y de tácticas coordinadas, el puma es una sombra solitaria. Se mueve por los bosques helados con la gracia del silencio, con cada paso preciso, deliberado, casi ensayado. Sus ojos ámbar surcaban la penumbra como brasas gemelas, buscando la debilidad. A diferencia de los coyotes que corren o los lobos que persiguen, los pumas no persiguen por la tundra. Esperan, planean, emboscan. El ciervo avanza nervioso por una cresta nevada, mientras la nieve cruje suavemente bajo sus frágiles pezuñas. Arriba, sobre una roca cubierta de escarcha, un puma yace inmóvil. Sus músculos se tensan como resortes bajo su pelaje leonado, su respiración firme y mesurada. Así pueden pasar las horas, con la nieve cayendo y el viento silbando entre los pinos, hasta que llega el momento. El ciervo duda. Ese único titubeo es suficiente. Con un salto explosivo, el puma desciende. La nieve estalla en el aire como cristales rotos. El impacto es silencioso comparado con el caos de una cacería de lobos. Sin aullidos, sin coordinación de manada, solo la brutal y cruda eficacia de un depredador contra una presa. Un mordisco asfixiante en el cuello, rápido y decisivo. Para cuando el bosque se da cuenta de lo sucedido, ya ha terminado. Este estilo de caza es el don y la maldición del puma. A diferencia de los lobos, que pueden abatir grandes alces mediante el trabajo en equipo, los pumas deben apostar todo por la sorpresa y la precisión. La nieve profunda puede ayudarlos, ralentizando a sus presas, pero también puede obstaculizarlos, convirtiendo cada acecho en una prueba de resistencia. Si el ataque falla, no hay manada a la que recurrir, solo el hambre y el agotamiento. Sin embargo, los pumas son amos adaptables. Su principal objetivo son los ciervos mulos, pero también pueden cazar crías de alce, borregos cimarrones o incluso algún que otro coyote si la desesperación los apremia. No consumen sus presas con frenesí. En cambio, el puma arrastra su presa a un lugar oculto, bajo troncos caídos, entre matorrales o cubierto de nieve. Allí regresa noche tras noche, alimentándose lenta y cuidadosamente. Este secretismo es supervivencia, porque en Yellowstone ni siquiera el fantasma de las rocosas es intocable. Los lobos roban presas si las encuentran, y carroñeros de todo tipo, cuervos, coyotes e incluso osos, cuando se despiertan, esperan para aprovechar cualquier oportunidad. El puma, a pesar de su fuerza, sigue siendo una figura solitaria en una tierra dominada por la cantidad. Lo que hace al puma tan cautivador no es solo su poder, sino también su invisibilidad. Los turistas pueden pasar toda la vida explorando Yellowstone y nunca avistar uno. Un destello de movimiento en una cresta, una sombra deslizándose entre las ramas cubiertas de nieve puede ser la única señal. Y sin embargo, su presencia moldea el ecosistema tanto como el bisonte, el alce o el lobo. Sobre la vasta y gélida extensión de Yellowstone, donde los campos de nieve se extienden ininterrumpidamente por kilómetros, dos supervivientes alados reclaman su lugar en la lucha invernal. Los cuervos y las águilas, criaturas del cielo, viven de las sombras, siguiendo el destino de otros. No conquistan con dientes ni garras. Perduran observando, esperando y abalanzándose cuando la muerte deja su botín. El cuervo llega primero.
una silueta oscura contra un blanco cegador, sus alas surcando el cielo gris como pinceladas de tinta sobre lienzo. Inteligentes, astutos y siempre presentes, los cuervos son los oportunistas del invierno de Yellowstone. No necesitan perseguir bisontes ni acorralar alces. En cambio, siguen a los lobos. Cuando una manada logra abatir a un alce tambaleante, los cuervos llegan casi al instante, como convocados por el instinto o por un antiguo pacto. Sus graznidos resuenan en el valle helado, agudos e inflexibles, anunciando a todos: aquí se avecina un festín. Sobre el cadáver, no dudan. Sus picos martillan la carne congelada, desgarrando tiras, pero su verdadero talento reside en la persistencia. Un cuervo se para sobre la caja torácica de la presa de un lobo, tirando de los tendones hasta que incluso las fibras más resistentes ceden. Algunos aprenden a revolcarse en la nieve, limpiándose la sangre de las plumas para mantenerse calientes y limpios. Y cuando los lobos se cansan o se alejan, los cuervos reclaman lo que queda, sus negras siluetas esparcidas por la nieve como tinta derramada. Muy por encima de ellos, sobrevuela otra reina del invierno, el águila, con envergaduras que superan los brazos extendidos de un hombre. Las águilas reales y las águilas calvas planean en silencio, con la mirada penetrante escudriñando el valle. No desperdician energía. No atacan a menos que las probabilidades sean seguras. Cuando descienden, lo hacen con rapidez, precisión, una fuerza fulgurante contra el blanco telón de nieve. Las águilas también siguen a los lobos. Esperan el momento oportuno, posadas en árboles esqueléticos, observando la lucha desde lejos. Cuando los lobos se dispersan, cuando los coyotes se retiran, el águila cae del cielo, sus garras golpeando los restos congelados con una fuerza que no deja lugar a dudas sobre quién gobierna ahora el cadáver. Incluso el cuervo más audaz sabe cuándo hacerse a un lado. Sin embargo, los cuervos no se desaniman fácilmente, trabajan en grupo. Mientras un águila se alimenta, una docena de cuervos descienden, merodeando, acosando, tirando, distrayendo. Uno agarra un tendón suelto y corre, otro tira de un flanco expuesto, mientras el águila arremete con sus garras en señal de frustración. Es una batalla de ingenio contra poder, y aunque el águila a menudo prevalece, los cuervos siempre se llevan su parte. Juntos, estos carroñeros aéreos encarnan la cruda sabiduría de Yellowstone. La supervivencia no se trata solo de fuerza, sino también de oportunidad, paciencia y de aprovechar cada oportunidad. Son los observadores en los cielos fríos, los oscuros mensajeros del invierno. En una tierra donde los lobos persiguen a los alces, donde los bisontes atraviesan la nieve, donde los pumas esperan en silencio, los cuervos y las águilas nos recuerdan que incluso la muerte alimenta la vida, y en el gélido escenario de Yellowstone nada se desperdicia. El silencio invernal de Yellowstone se rompe con el leve crujido de patas sobre la nieve cubierta de hielo. Un zorro rojo emerge de la línea de árboles. Su pelaje ardiente brilla como una antorcha contra el blanco infinito. Solo, recorre la extensión helada con una gracia fluida, con las orejas moviéndose, el hocico bajo, todos los sentidos alerta para la caza. A diferencia de los lobos o los pumas, este depredador no persigue manadas ni acecha gigantes. Su presa está oculta, enterrada bajo capas de nieve y escarcha. Roedores, topillos y ratones, diminutas criaturas que sobreviven a duras penas en el mundo subníveo. Y sin embargo, para el zorro, estas criaturas son su sustento, el combustible para la resistencia en una tierra donde el hambre es una constante compañera. El zorro se detiene, con la cabeza ladeada y las orejas erguidas. Escucha. Bajo la nieve, unas tenues vibraciones se elevan, el sonido de un ratón arañando su túnel helado. El zorro se queda paralizado, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Sus orejas triangulan la fuente, ajustándose ligeramente para localizar el movimiento. Entonces, en un solo latido, el acróbata alza el vuelo. Salta hacia el cielo, arqueándose con una elegancia que desafía la crudeza del invierno. Por un instante, el tiempo se detiene, el zorro se recorta contra el cielo pálido. Luego se precipita de morro, desapareciendo en la nieve con una explosión de polvo. La caída es icónica, casi teatral, una mezcla perfecta de instinto y precisión. A veces, éxito. El zorro emerge, un ratón retorciéndose entre sus fauces, mientras el vapor emana de la presa recién cazada. Otras veces, fracaso. Emerge con la boca vacía, sacudiéndose la nieve del hocico, solo para seguir adelante.
imperturbable, paciente. En invierno la persistencia es la verdadera señal de la supervivencia. Los zorros de Yellowstone no son simples cazadores, sino intérpretes del ballet silencioso de la naturaleza. Repiten esta danza incontables veces al día. Cada salto es una apuesta entre la alimentación y la inanición. Sus cuerpos están hechos para ello. Un oído agudo que puede detectar presas bajo la nieve, poderosas patas traseras enrolladas como resortes y una asombrosa capacidad para orientar sus inmersiones casi a la perfección hacia el norte, guiados quizás por el campo magnético terrestre. Sin embargo, esta maestría conlleva riesgos. La nieve profunda puede ocultar peligros. Los coyotes acechan, ansiosos por robarle la presa a un zorro. Las águilas se abalanzan sin previo aviso. Incluso los lobos, aunque mucho más preocupados por los alces y los bisontes, no dudarán en abatir a un zorro que se acerque demasiado. Donde la mayoría de las criaturas temen los ríos congelados de Yellowstone, un animal los recibe con deleite: la nutria de río. Para la nutria, los canales congelados no son una prisión, sino un patio de recreo. La escena comienza con un amplio valle nevado. El río serpentea, con su superficie cubierta de hielo quebradizo, salvo por tramos de agua que fluyen gracias a manantiales ocultos. A lo largo de las orillas, pequeñas figuras corretean y se deslizan, su pelaje marrón brillando contra el blanco. Las nutrias están aquí, con cuerpos estilizados y aerodinámicos, y pelajes densos e impermeables. Las nutrias encarnan la definición misma de adaptabilidad. Donde los alces luchan por encontrar alimento y los lobos consumen energía en la caza, las nutrias se deslizan con facilidad por los ríos helados. Se deslizan bajo la superficie, donde la vida continúa a pesar del ahogamiento del invierno. Bancos de truchas se deslizan bajo el hielo, ajenos a las sombras. En un instante, la nutria se zambulle, serpenteando como una cinta en el agua. Segundos después, emerge con un pez firmemente agarrado entre sus fauces. Pero la supervivencia no es su única historia. A diferencia de la mayoría de los habitantes invernales de Yellowstone, las nutrias disfrutan plenamente de la alegría. Tras alimentarse, corren por la nieve, deslizándose deliberadamente por las laderas heladas boca abajo, como niños jugando. Una y otra vez, vuelven a subir, solo para lanzarse de nuevo a deslizarse. Sus juguetones chillidos resuenan en las paredes del valle, una rara canción de risa en una época de silencio. Sin embargo, su mundo no está exento de dificultades. El hielo sella gran parte de la superficie del río, lo que obliga a las nutrias a recordar la ubicación de los respiraderos y las pozas abiertas. Si estos se congelan, su sustento se ve interrumpido. También deben permanecer alerta, ya que, si bien los lobos rara vez las atacan, un águila hambrienta podría abalanzarse si una cría se aleja demasiado. Para el castor, la supervivencia no es una apuesta de fuerza o velocidad, es la recompensa a la previsión, la planificación y toda una vida de genio en ingeniería. Oculto bajo las superficies heladas de los canales de Yellowstone, yace un mundo diseñado para la supervivencia. Una cabaña en forma de cúpula se alza en la orilla del río, con sus paredes cubiertas de barro y ramas endurecidas por la congelación. Desde fuera, parece un simple trozo de madera cubierto de hielo, pero en su interior, una familia se acurruca en un cálido refugio. La cabaña, herméticamente sellada, es su fortaleza contra la tormenta. Ningún depredador puede abrirse paso dentro. Ninguna ventisca puede romper sus muros. Aquí la mayor arma del castor es la preparación. Durante los exuberantes meses de verano y otoño, mientras otros se dan un festín sin pensar en el mañana, el castor trabaja arduamente. Tala sauces, álamos y álamos americanos, arrastrando las ramas al agua con incansable determinación. Cada rama se almacena en un escondite submarino cuidadosamente construido, anclado bajo el estanque, donde el hielo no llega. Esta despensa garantiza que cuando Yellowstone se aísla en silencio, cuando la nieve se acumula a 3 metros de altura y los ríos se convierten en cristal, haya comida al alcance de la mano. En pleno invierno, la familia se retira a su refugio. No hay necesidad de vagar por la extensión helada, sin riesgo de exposición a lobos o pumas. En cambio, se deslizan por túneles submarinos, pasadizos secretos excavados en el propio estanque. Del agua emergen bajo el escondite, arrastrando ramitas tiernas hacia su fortaleza. Cada mordisco es una victoria de la previsión sobre la escarcha.
pero la vida no está exenta de dificultades. A veces, los escondites se agotan o el hielo se forma demasiado espeso, impidiendo el acceso a los alimentos almacenados. El hambre los corroe y los castores deben roer a cambio, royendo las paredes de sus madrigueras o cualquier resto que quede. En estos momentos, su planificación se pone a prueba. Las familias que trabajaron incansablemente en otoño prosperan. Las que no lo hicieron pueden desvanecerse en el silencio. Aún así, hay resiliencia en su ritmo. La cabaña es más que un refugio, es una cuna de resistencia. Las crías nacidas la primavera anterior se acurrucan junto a sus padres, calentadas por el calor corporal compartido que mantiene la cámara interior por encima del punto de congelación, incluso cuando el mundo exterior se desploma a menos 40 grados Celsius. Cada rama que sostiene la estructura es una lección innata: prepararse, construir, resistir. Mientras los lobos corren en manadas, los bisontes aran la nieve con fuerza bruta, los zorros se lanzan acrobáticamente a por presas fugaces. El poder del castor reside en la paciencia y la persistencia. Para ellos, el invierno no se conquista con la fuerza. Se sobrevive gracias al trabajo ya realizado, al trabajo ya invertido, a la silenciosa recompensa de meses de preparación. El invierno tiene sus gigantes, bisontes, alces y lobos, pero también sus asesinos en miniatura. Entre los bosques nevados y las madrigueras ocultas, la comadreja emerge como uno de los depredadores más improbables, pero formidables, de las rocosas. Tan pequeño como para deslizarse entre un puñado de nieve, tan rápido como para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y tan feroz como para abatir presas varias veces más grandes que él, así es el armiño, la forma invernal de la comadreja. Con el cambio de estaciones, la comadreja experimenta una transformación tan mágica como práctica. Antes cubierta con un abrigo marrón de verano, ahora luce un pelaje blanco prístino, mimetizándose a la perfección con la extensión nevada. Solo la punta negra de su cola delata su presencia, un destello contra el lienzo blanco del invierno. Este camuflaje no es vanidad, es supervivencia. En una tierra donde halcones, búhos y zorros ansían todo lo que se mueve, la invisibilidad es la mayor arma de la comadreja. Pero la invisibilidad es solo la mitad de la historia. La comadreja no se conforma con hurgar en la basura ni picotear las sobras. Es una cazadora de pies a cabeza. Su cuerpo es largo y serpenteante, perfectamente diseñado para retorcerse y deslizarse en las madrigueras de topillos, ratones y conejos. Con asombrosa precisión sigue el olor y el calor de su presa bajo la nieve. De repente, un chillido agudo, luego silencio. La caza termina antes de empezar. Y no se equivoquen. A pesar de su diminuto tamaño, la comadreja es una guerrera, feroz, intrépida e inagotablemente ingeniosa. A menudo mata más de lo que puede comer, ocultando presas extra en túneles ocultos para tiempos de vacas flacas. Para el ojo inexperto, esto podría parecer crueldad, pero es una póliza de seguro calculada en una tierra donde la hambruna está a solo una tormenta de nieve de distancia. El pelaje blanco del armiño también cuenta otra historia, la de una vigilancia constante. Cuando se lanza a la nieve, incluso por un instante, un águila real podría descender del cielo o un zorro podría saltar de su escondite. Para sobrevivir, la comadreja debe encontrar un equilibrio entre sigilo y velocidad, paciencia y precisión. Cada movimiento es una apuesta arriesgada. Sin embargo, a pesar de este desafío diario, la comadreja prospera. Es una prueba de que la supervivencia en invierno no se trata de tamaño ni fuerza bruta, sino de adaptabilidad. Donde el bisonte ara la nieve con fuerza bruta y los lobos resisten unidos, la comadreja sobrevive siendo todo a la vez, cazadora y presa, invisible y explosiva, frágil y feroz. Bajo la brillante extensión de nieve yace un reino secreto, una civilización floreciente que pocos ven. Esta es la zona subnívea, la estrecha brecha entre la tierra helada y la capa de nieve aislante. Mientras el mundo de la superficie lucha contra los vientos helados y la escasez de alimentos, aquí los roedores prosperan. Topillos, ratones y musarañas tejen un laberinto de túneles, a salvo del frío y de numerosos depredadores. Para ellos, el invierno no es una estación estéril, sino una era oculta de industria. Diminutas garras arañan las raíces y la tierra congelada, excavando cámaras para almacenar alimento, anidar y escapar. Las semillas recolectadas en otoño son ahora su tesoro, roídas lentamente para prolongar su supervivencia a lo largo de meses de hielo.
Las raíces de arbustos y hierbas se convierten en salvavidas, masticando su tejido blando metódicamente, dejando cicatrices tenues en las plantas que solo se notarán con la llegada de la primavera. El reino de los roedores es más que un truco de supervivencia, es el corazón mismo del ecosistema. Arriba, zorros, comadrejas y búhos dependen de estos trabajadores ocultos para su sustento. Cada ratón capturado alimenta la supervivencia de un depredador. Sin esta vasta reserva de cuerpos cálidos y correteantes, los grandes cazadores de las montañas rocosas morirían de hambre. Los roedores son la base sobre la que se asienta la cadena alimentaria invernal, los proveedores silenciosos de la economía de la naturaleza. Pero incluso bajo la nieve, el peligro acecha. El sigiloso armiño serpentea con su esbelto cuerpo por los túneles de los roedores, blancos como la nieve misma, sin dejar escapatoria a los desafortunados. Los zorros, con un oído extraordinario, pueden localizar ratones que corren bajo la nieve y lanzarse en picado con acrobáticas zambullidas. Incluso los grandes búhos oyen el más leve susurro bajo la nieve, perforando la costra de nieve con garras como cuchillas. Aún así, los roedores sobreviven. Su gran número, su capacidad de reproducirse rápidamente y su incesante actividad mantienen vivo su reino contra viento y marea. Invierno tras invierno, este reino oculto sustenta no solo a sus habitantes, sino también a los grandes depredadores que lo habitan. Mientras observamos los silenciosos ventisqueros, es fácil olvidar las vidas secretas que laten bajo tierra. Un imperio subterráneo, invisible pero vital, que demuestra que la supervivencia no siempre se trata de fuerza o velocidad, sino de persistencia y una silenciosa resiliencia. Mientras las ventiscas azotan Yellowstone, algunos de sus gigantes más emblemáticos han desaparecido. Los osos grizzly y negros, los reyes musculosos de los meses más cálidos, han desaparecido de la vista. Mientras los lobos rastrean a los alces y los pumas acechan en la nieve, los osos permanecen en sus guaridas invernales, silenciosos, quietos y aparentemente olvidados. Pero esta ausencia no es una derrota. Es una estrategia, quizás la más brillante de todas las tácticas de supervivencia en una tierra donde la energía lo es todo. Un oso grizzly o negro, a pesar de su tamaño y fuerza, no puede soportar el frío y la escasez de un invierno en Yellowstone. Así que, en cambio, se retira. Disminuye su ritmo cardíaco, baja su temperatura corporal y vive de las reservas de grasa cuidadosamente acumuladas durante los glotones días de otoño. Dentro de estas cuevas de tierra y troncos ahuecados, los gigantes de Yellowstone yacen acurrucados en un estado de suspensión, a medio camino entre la vida y el sueño. Los meses transcurren en un silencio casi absoluto. No comen, no beben, y sin embargo, milagrosamente, no se marchitan. Entonces, en pleno invierno, algo se mueve. En enero o febrero, mientras el mundo exterior está congelado, una nueva vida comienza silenciosamente. Una osa, en lo profundo de su guarida, da a luz a cachorros apenas más grandes que una lata de refresco. Ciegos, sin pelo, completamente dependientes, estas diminutas criaturas se arrastran hacia el calor de su madre, acurrucándose en su pelaje, alimentadas únicamente por su leche. Es uno de los mayores contrastes de Yellowstone. Mientras el resto del parque se estremece bajo la nieve y la lucha por el alimento se vuelve cada vez más desesperada, aquí, en la oscuridad, comienza la renovación. Los cazadores más temibles del parque se convierten en madres protectoras, guardianes de vidas frágiles que no verán el sol hasta que la primavera descongele la tierra. Desde afuera, el mundo de los osos está ausente. Sus huellas se desvanecen con la primera nieve. Ningún depredador se atreve a excavar en sus guaridas. Para los alces, lobos y zorros de arriba, es como si los osos hubieran dejado de existir. Pero bajo tierra, el ciclo continúa. Esta es la extraña genialidad de la hibernación. Mientras los bisontes resisten estoicamente las tormentas, los coyotes buscan ratones de campo escondidos y los pumas vigilan los rastros de los ciervos en la nieve. Los osos luchan contra el invierno a su manera, sin luchar en absoluto. Optan por no hacerlo, entregando el mundo superficial al caos del hielo y el hambre. Y sin embargo, cuando regresa la primavera, son ellos los que se levantan renovados, regresando a los valles de Yellowstone más delgados pero vivos, con sus cachorros tropezando detrás de ellos, la próxima generación lista para reclamar los bosques, los ríos y los prados. La nieve es la gran paradoja del invierno de Yellowstone, destructora y salvadora a la vez.
adversaria implacable y protectora bondadosa. Cae sin cesar, cubriendo la tierra en silencio, borrando rastros y transformando el paisaje en algo a la vez hermoso y mortal. Para quienes caminan, acechan o corren por su superficie, la nieve es una prueba constante que altera las reglas de supervivencia de una tormenta a otra. Para los grandes cazadores, los lobos, es a la vez un aliado y un obstáculo. Una ventisca intensa puede debilitar a los alces, hundiendo sus patas en la nieve polvo mientras los depredadores se deslizan con mayor facilidad sobre la corteza endurecida. Pero cuando la nieve se amontona e incluso los lobos deben arrastrarse por montones que les llegan hasta la cintura, los cazadores se ven frenados, sus fuerzas se agotan y su persecución se convierte en una agotadora lucha. En este reino helado, el suelo mismo decide quién vive y quién muere de hambre. Para los alces y los bisontes, la nieve es una cortina de penurias. Bajo su brillante superficie se encuentra el alimento que tanto necesitan, hierbas, juncos, raíces, pero cuanto más profundos son los montones, más difícil es alcanzarlos. Los bisontes agachan sus enormes cabezas como quitanieves vivientes, barriendo el polvo con cada embestida de sus cráneos astados. Cada trozo de tierra despejada es una victoria. Sin embargo, cuando el hielo se endurece formando una costra impenetrable, incluso la lucha más fuerte, el festín queda encerrado bajo un escudo helado. Pero para las criaturas más pequeñas, la nieve es un santuario. Justo debajo de su superficie se encuentra la zona subnívea, un laberinto oculto de bolsas de aire y túneles donde prosperan topillos, ratones y musarañas. Aquí, las temperaturas se mantienen mucho más cálidas que los gélidos vientos de arriba, y a los depredadores les cuesta más alcanzarlas. Una manta blanca y sofocante para algunos se convierte en un techo protector para otros, dando vida a las mismas criaturas de las que dependen búhos, zorros y comadrejas. La nieve también esculpe el bosque de forma sutil y profunda. Dobla los árboles bajo su peso, sella los ríos con hielo y talla cornisas que pueden derrumbarse con fuerza atronadora. Amortigua el sonido, brindando a los cazadores el silencio que anhelan, mientras que hace que el movimiento sea traicionero para los incautos. Brilla con una belleza engañosa, un velo brillante que oculta el peligro. Cuando caen las ventiscas, la nieve se vuelve furiosa. Los vientos azotan las llanuras abiertas, reduciendo la visibilidad a cero. Los animales se agazapan, esperando, sabiendo que moverse en medio de tales tormentas es buscar la muerte. Algunos mueren de hambre en el lugar, otros se congelan y, sin embargo, cuando la tormenta finalmente pasa, la vida comienza de nuevo, renovada pero perdurable. La nieve es el gran ecualizador de Yellowstone. Humilla tanto a depredadores como a presas, inclinando la balanza con cada copo que cae. El viento aúlla por Yellowstone, una voz tan antigua como el tiempo. Atraviesa el pelaje, las plumas e incluso la gruesa corteza de los árboles. El frío no es solo una temperatura, es una fuerza, un enemigo, un recordatorio constante de que en esta tierra la supervivencia es cuestión de grados. Una sola gota de más y la vida se tambalea. Para el bisonte, su pelaje peludo es una armadura. La escarcha se acumula en sus lomos, formando una costra de hielo, pero bajo ese denso pelaje se esconde un calor preservado por su gran resiliencia. Se abren paso entre la nieve, pero es el frío el que pone a prueba sus cuerpos, obligándolos a quemar cada caloría y cada gramo de grasa. Los lobos, delgados y poderosos, están hechos para el invierno. Su pelaje duplica su densidad, sus patas se abren para cruzar la nieve y su aliento humea en el aire gélido. Sin embargo, incluso para ellos, el frío es implacable. La hipotermia acecha en la noche, especialmente en los cachorros y los débiles. Una cacería perdida significa temblar, y el hambre se intensifica con cada bajada del termómetro. Para las criaturas más pequeñas, como las comadrejas, los topillos, los zorros, el invierno no se trata solo de nieve, sino de la temperatura que conlleva. Bajo la capa de nieve se esconde un mundo frágil, ligeramente calentado por el aislamiento. Un topillo en su túnel puede encontrar consuelo en temperaturas 10 o 20 grados más cálidas que la superficie. Pero cuando el frío arrecia, incluso ese refugio puede congelarse, derrumbando el frágil equilibrio de la supervivencia. Los ríos se congelan formando una armadura de cristal. El agua, esencia de la vida, queda atrapada bajo el hielo. Las nutrias se sumergen en corrientes gélidas, con su grueso pelaje protegiéndolas del frío,
pero incluso ellas emergen con escarcha adherida a sus bigotes. Los peces se mueven lentamente, conservando energía mientras el frío se filtra en cada vena, en cada escama. Para las aves, el frío es a la vez enemigo y compañero. Los cuervos ahuecan sus plumas para conservar el calor, con las alas encorvadas contra el viento gélido. Las águilas se posan, con las garras congeladas en las ramas heladas, esperando a que los débiles sucumban. No desperdician energía, aguantan dejando que el frío se apodere de ellas y luego reclamando su parte. Y luego están los árboles, testigos silenciosos de inviernos interminables, soportan la helada con la savia espesa, las ramas quebradizas y las raíces clavadas en la tierra férrea. El frío moldea incluso el bosque, esculpiendo la tierra en quietud, exigiendo paciencia hasta que regresa la primavera. El frío no ruge como un lobo ni embiste como un bisonte. Espera, se infiltra, se cuela en la médula, en las venas, en el más mínimo resquicio del pelaje o la pluma. La hipotermia es un asesino silencioso, sin sonido, sin lucha, solo un latido lento hasta que la vida se desvanece. La vida no se mide en días ni semanas, sino en grados. 10 grados bajo cero significa resistencia, 20 grados bajo cero significa riesgo, 40 grados bajo cero significa que la supervivencia pende de un hilo muy fino. En una tierra donde el invierno lo silencia casi todo, Yellowstone esconde un regalo secreto, sus géiseres y aguas termales. Estos calderos humeantes, estanques burbujeantes y fuentes rugientes son más que simples maravillas geológicas. En pleno invierno, se convierten en excepcionales santuarios de calor y vida. Mientras la nieve se amontona y los ríos se congelan, la tierra respira calor, ofreciendo alivio tanto a plantas como a animales. Para los bisontes, estos géiseres son su salvación. Con una gruesa capa de nieve, se reúnen cerca de los respiraderos humeantes, permaneciendo en silencio mientras la niebla los envuelve como una manta protectora. El suelo alrededor de las termas suele ser más cálido y la nieve menos profunda, lo que facilita que los bisontes escarben y descubran la hierba que hay debajo. No es casualidad que muchos de los senderos de bisontes más antiguos de Yellowstone pasen directamente por zonas termales. Durante miles de años, sus instintos han recordado dónde la tierra misma les ayuda. Pero los géiseres hacen más que calmar el hambre de las grandes bestias. También crean mundos en miniatura donde la vida vegetal se aferra a la supervivencia. El suelo calentado por las aguas termales a menudo permanece abierto, dando a las hierbas, musgos e incluso arbustos resistentes la oportunidad de sobrevivir durante meses que deberían significar un letargo total. Estas manchas verdes brillan como esmeraldas en un desierto blanco y a su vez atraen a animales de pastoreo, aves e incluso carroñeros que saben que donde se concentra la vida llega el alimento. Otros animales también buscan estos oasis. Con frecuencia se avista a los coyotes surcando la niebla, con su aguda vista buscando pequeños mamíferos que se aventuran sobre los bancos de nieve cerca de tierras cálidas. Incluso los diminutos carboneros y gorriones revolotean cerca de las zonas termales, alimentándose de las semillas de las plantas que sobreviven aquí contra viento y marea. Para ellos, los géiseres son más que curiosidades, son salvavidas, pequeños estallidos de supervivencia incrustados en la fuerza del invierno. Por supuesto, las características termales de Yellowstone conllevan riesgos. El mismo calor que perdura puede causar quemaduras, y la corteza cerca de las pozas es frágil, delgada y traicionera. Los animales saben instintivamente que deben andar con cuidado, pero hay momentos en que el hambre, la desesperación o un paso en falso pueden convertir un cálido refugio en una trampa. El equilibrio de Yellowstone, incluso con sus dones, permanece al borde del peligro. Aún así, los géiseres perduran como una de las paradojas del invierno. En la temporada en que casi todo queda bloqueado por las heladas, estos humeantes respiraderos recuerdan a todas las criaturas que el alma de Yellowstone corre bajo la superficie. Las mismas fuerzas que esculpieron las montañas y tallaron los valles aún laten aquí, manteniendo vivas pequeñas áreas de la naturaleza. Y así, en la quietud de enero, cuando el viento aúlla y la tierra parece árida, los géiseres silban, burbujean y rugen. Los bisontes se apiñan, los coyotes acechan sus lindes y las plantas resistentes se aferran al calor del aliento de la tierra. Cuando los vientos azotan las llanuras de Yellowstone y la nieve se desploma en cortinas cegadoras, hay un lugar
donde la vida aún encuentra refugio: el bosque. Aquí, los imponentes centinelas de pinos y abetos se yerguen hombro con hombro, con sus agujas perennes desafiando la blanca cortina del invierno. Los árboles se doblan y crujen bajo el peso de la nieve, con sus ramas desplomadas bajo la carga cristalina, pero no se rompen. Perduran, y en su resistencia ofrecen refugio. Para los ciervos mulos y los alces que deambulan desde los valles abiertos, el bosque es una fortaleza. Entre los gruesos troncos, la nieve yace menos profunda, menos hostil, protegida de los vientos implacables. Aquí pueden escarbar entre la hierba quebradiza o descansar en los huecos que las propias ramas de los árboles dejan al descubierto. Los búhos planean silenciosamente entre las copas de los árboles, utilizando el bosque como coto de caza y refugio. Desde sus perchas, escudriñan el suelo nevado en busca del más leve susurro bajo la superficie, un topillo excavando un túnel, un ratón abriéndose paso para mordisquear la corteza. En un instante, sus garras atacan y el bosque les ofrece un festín. Para los mamíferos más pequeños, los árboles mismos son su sustento. Las martas se deslizan entre la maleza, maestras del sigilo que prosperan en este laberinto de raíces y troncos. Las ardillas rojas, esas incansables acaparadoras, corren entre las ramas, con sus reservas de piñas escondidas en las grietas mucho antes de que cayera la nieve. Incluso en las tormentas más frías parlotean desafiantes, como burlándose del intento del invierno de silenciarlas. El bosque no está en silencio, aunque a menudo lo parezca. La nieve amortigua el sonido, amortiguando los pasos, acallando el estruendo de las avalanchas lejanas. Sin embargo, la vida continúa, silenciosa pero ininterrumpida. Un puercoespín trepa por un tronco, royendo la corteza bajo la capa de nieve aislante. Las liebres de raquetas de nieve, perfectamente camufladas en sus blancos pelajes invernales, permanecen inmóviles bajo las ramas bajas, confiando más en la quietud que en la velocidad para protegerse de los depredadores de vista aguda. Pero el bosque no es solo un refugio, también puede convertirse en una trampa. Las fuertes nevadas, acumuladas tormenta tras tormenta, a veces hacen caer ramas sobre los incautos. Los mismos árboles que les brindan refugio pueden canalizar a los depredadores hacia sus presas. Los lobos se deslizan hacia el límite del bosque, moviéndose como sombras, con las patas amortiguadas por la nieve. Aquí, los alces son más vulnerables. Los espacios estrechos dificultan la huida y la densa vegetación les da ventaja a los depredadores. Aún así, el equilibrio se mantiene. Por cada vida arrebatada, otra encuentra refugio. Por cada ventaja de un depredador, otra presa encuentra refugio. El bosque, flexible pero inquebrantable, es el gran ecualizador de Yellowstone. Mientras la tormenta ruge afuera, silenciando las llanuras abiertas, el bosque se mantiene firme. La nieve se amontona, las ramas se doblan, pero el dosel aún mantiene la guardia. El invierno transforma los ríos y lagos de Yellowstone en arterias heladas, venas de hielo que a la vez sofocan y sustentan la vida. A primera vista parecen sin vida, encerrados bajo conchas cristalinas de blanco y azul, pero bajo esa cubierta helada, un mundo persiste, obstinadamente negándose a ceder. La trucha degollada, emblemática de las aguas de Yellowstone, continúa su tranquila existencia bajo el hielo. El oxígeno escasea en los estanques sellados, pero los ríos en movimiento proporcionan el caudal justo para mantenerlas vivas. Aquí, en el mundo sombrío bajo el azote del invierno, estos peces encarnan la paciencia, esperando el momento oportuno hasta que la primavera despegue el hielo y traiga de nuevo la abundancia. Para depredadores como las nutrias de río y las águilas calvas, estas truchas siguen siendo un salvavidas, un festín oculto en el frío. Las nutrias, con su juguetona resiliencia, prosperan en esta dura estación. Se deslizan con facilidad bajo el hielo, deslizándose por aberturas semiocultas donde la corriente aún corre libremente. Para la nutria, el invierno no es una adversidad, sino un escenario de acrobacias y abundancia. Donde los humanos podrían ver un páramo helado, la nutria ve un patio de recreo y una despensa repleta de peces. Su alegría, en contraste con la silenciosa severidad de los ríos, llena de vida y risas las venas heladas de Yellowstone. Luego están los castores, cuya supervivencia depende completamente de lo que les proporcionan los ríos. En los meses más cálidos, su incansable labor moldea las aguas.
Construyen madrigueras sólidas, las presas redirigen el caudal, acumulan ramas cuidadosamente apiladas bajo la superficie. Ahora, en pleno invierno, esa previsión da sus frutos. Sus despensas submarinas les proporcionan corteza y ramitas para roer durante las largas noches, mientras que el hielo sobre sus madrigueras los aísla de los depredadores y del frío más intenso. Para ellos, los ríos helados no son una amenaza, sino una fortaleza, prueba de que la preparación significa supervivencia. Alrededor de estas venas heladas, la fauna se congrega. Alces, ciervos y bisontes escarban en las orillas, buscando agua donde las corrientes mantienen los bancos abiertos. Las águilas esperan, con las alas bien cerradas para protegerse del frío, con sus agudos ojos escudriñando cualquier trucha vulnerable por el hielo. Incluso los lobos merodean las orillas heladas, con movimientos deliberados, conscientes de que el hambre los impulsa a buscar cualquier fuente de alimento posible. Pero el invierno es implacable. Ríos que normalmente fluyen libremente se vuelven lentos por el hielo, mientras que lagos desaparecen bajo gruesas capas que parecen borrar su existencia. En esta quietud residen tanto el peligro como la protección, una paradoja. Los peces, a salvo de algunos depredadores, también deben lidiar con el riesgo de asfixia. Las nutrias prosperan porque otras no pueden alcanzar las aguas que dominan. Los castores perduran porque su trabajo pasado asegura su supervivencia actual. Los ríos y lagos de Yellowstone en invierno no guardan silencio en absoluto. Son corazones que laten, lentos pero constantes. Bajo la escarcha, bajo el blanco sofocante, la vida sigue latiendo. La luz del día en Yellowstone ya es una prueba de resistencia, pero cuando el sol se esconde tras las crestas nevadas, despierta la verdadera reina del invierno, la noche. La oscuridad se extiende como un borrón de tinta sobre la tierra, engullendo valles, bosques y ríos hasta que el mundo parece reducido a sombras y silencio. La temperatura desciende bruscamente, los vientos arrecian y la supervivencia se vuelve aún más incierta. Para las criaturas que habitan Yellowstone, la noche es tanto una oportunidad como un peligro. Para las presas es un momento de mayor vulnerabilidad. Para los depredadores es una cortina tras la cual prosperan. Muy por encima de los campos nevados, una figura fantasmal flota silenciosamente. El búho cornudo, con las alas desplegadas, se convierte en un fantasma de la noche. A diferencia de los torpes aleteos de los cazadores diurnos, los búhos se mueven sin un susurro, con sus plumas diseñadas para amortiguar el sonido. Se posan con inquebrantable paciencia, atentos al leve correr de los ratones de campo bajo la capa de nieve. Luego, con garras como dagas curvas, atacan, a menudo antes de que la presa siquiera se dé cuenta de su destino. Para los pequeños mamíferos de Yellowstone, el anochecer no es solo oscuridad. Es una sentencia de muerte que se transmite en alas silenciosas. Pero el búho no está solo en su dominio. A lo largo de los valles, los lobos se agitan bajo la luz de la luna. Sus cacerías ya agotadoras de día se vuelven más impredecibles en la oscuridad. La nieve cruje bajo sus patas acolchadas mientras serpentean entre árboles y arroyos helados. Sus aullidos rasgan la noche, gritos inquietantes que viajan kilómetros, rompiendo el silencio como un coro evocador. Para los alces, bisontes y ciervos, estos aullidos son más que un sonido. Son señales de persecución, recordatorios de que la supervivencia debe ganarse incluso en las horas más implacables. Sin embargo, la noche no es solo una amenaza. Para algunos, ofrece protección. Las liebres de raquetas de nieve, cubiertas de blanco, se vuelven casi invisibles contra la nieve. Sus grandes patas acolchadas les permiten moverse rápidamente entre los bancos de nieve, evadiendo a los depredadores al amparo de la oscuridad. La misma noche que permite a los búhos cazar, también les brinda a sus presas la oportunidad de luchar gracias al sigilo y el camuflaje. Incluso el paisaje mismo parece transformarse. Los ríos se vuelven negros e inmóviles, sus superficies heladas reflejan el pálido resplandor de las estrellas. Los árboles crujen y gimen bajo el peso de la nieve, mientras géiseres lejanos sisean en la oscuridad, nubes de vapor elevándose como guardianes espectrales. La noche pertenece a las sombras, y en ellas la vida se aferra con fuerza a la existencia. Para los humanos que se atreven a recorrer las noches invernales de Yellowstone, la experiencia es de otro mundo. El silencio es absoluto, roto solo por el crujido del hielo o el lejano grito de un depredador.
El aire es tan frío que quema con cada respiración, y cada pequeño movimiento se siente magnificado por la oscuridad. Es aquí, en este reino de escarcha y luz de luna, donde uno comprende el verdadero poder de los inviernos de Yellowstone, no en tormentas ni ventiscas, sino en la infinita paciencia de la noche. En Yellowstone, el invierno no solo recompensa la fuerza, recompensa la estrategia. Toda criatura que resiste los meses helados debe responder a la misma pregunta ancestral: ¿cómo sobrevivirás? Para algunos, la respuesta reside en la migración. Los alces y los berrendos recorren grandes distancias, abandonando las laderas más altas para adentrarse en valles más bajos, donde la nieve es más fina y aún existe forraje. Su viaje es de resistencia, recorriendo antiguos corredores migratorios grabados en la memoria durante siglos. Es una apuesta arriesgada, dejando lo familiar para buscar la supervivencia a través de terrenos peligrosos. Sin embargo, sin ella, la inanición es inevitable. Otros se preparan con antelación, practicando el arte de almacenar grasa. Los osos pardos se atiborran de bayas, pescado y carroña durante el verano y el otoño, acumulando reservas para sobrevivir los meses de hibernación. Sus cuerpos se convierten en bóvedas de energía. Cada gramo de grasa es un pase a la primavera. Incluso criaturas más pequeñas como las ardillas terrestres y las marmotas se atiborran en los meses más cálidos, refugiándose bajo tierra para dejar que el invierno azote la superficie mientras descansan en animación suspendida. Su estrategia es el silencio, la quietud y la paciencia. Luego están los maestros del camuflaje. El armiño, antes marrón en verano, se transforma en un fantasma blanco contra la nieve. Solo la punta negra de su cola delata su presencia, una ingeniosa distracción para confundir a los depredadores. Las liebres de raquetas de nieve hacen lo mismo, cambiando su pelaje rojizo por el blanco invernal, mimetizándose a la perfección con la nieve y las sombras. El camuflaje no es solo un disfraz, es un lenguaje de supervivencia, donde la invisibilidad es seguridad. Sin embargo, la supervivencia no siempre es un acto solitario. Para algunos, la clave reside en el trabajo en equipo. Los lobos encarnan esta verdad de forma vívida. Solos, un lobo no puede abatir a un alce o un bisonte, pero juntos, en manadas coordinadas, se convierten en estrategas implacables. Se comunican mediante aullidos y sutiles señales corporales, trabajando como un solo organismo para sobrevivir y ser más hábiles que sus presas. Incluso en pleno invierno, su cohesión les permite seguir siendo los máximos depredadores de Yellowstone. Los animales más pequeños también dependen de la cooperación. Los castores, al construir madrigueras y almacenar ramas bajo el agua, aseguran la supervivencia de sus familias cuando los ríos se congelan. Sus presas transforman ecosistemas enteros, proporcionando refugio no solo para ellos, sino también para peces, anfibios e innumerables otros. En su persistencia reside la clave de la supervivencia para muchos. En el invierno de Yellowstone, la muerte no es el final, sino el comienzo. Un alce caído bajo la nieve se convierte en un festín para los cuervos, con sus alas negras contrastando con el blanco. Pronto llegan los coyotes, aullando mientras desgarran la carne congelada. Los lobos pueden ahuyentarlos, y más tarde, carroñeros aún más pequeños hurgan en los restos. Nada se desperdicia. En esta tierra helada, una vida alimenta muchas otras. Incluso los huesos, dejados blanquearse bajo el pálido sol, enriquecen el suelo cuando regresa la primavera. La muerte es una moneda de supervivencia que se intercambia entre especies y estaciones, y entonces, casi imperceptiblemente, el invierno empieza a ceder. Los días se alargan, la luz del sol se extiende más tiempo sobre las crestas, derramando calor sobre los valles. La capa de nieve se reduce, dejando al descubierto la hierba marrón que hay debajo. El invierno no ha sido derrotado, solo soportado. A medida que el invierno comienza a ceder, la historia del reino helado de Yellowstone se completa. Lo que comenzó como una temporada de silencio y sombras emerge como una historia de resiliencia, supervivencia y el ciclo eterno de la vida. Los grandes depredadores han soportado el hambre y las penurias. Algunas cacerías culminaron en triunfo, otras en fracaso. Las manadas de alces y bisontes, demacradas pero vivas, ahora llevan en su interior la promesa de una nueva generación. Incluso las criaturas más pequeñas, los ratones de campo bajo la nieve, los búhos en sus refugios forestales y los peces atrapados bajo el hielo, han encontrado la manera de sobrevivir.
Toda lucha tiene un significado. Cada sacrificio impulsa la continuidad de la vida. Los carroñeros se alimentan de las bajas del invierno, asegurándose de que nada se desperdicie, de que incluso la muerte tenga un propósito en este ciclo. Y a medida que el sol regresa, tiñendo las montañas de luz dorada, Yellowstone comienza a respirar de nuevo. Los brotes brotan de la tierra descongelada, los ríos crecen con el deshielo, y las voces de la vida llenan los valles una vez más. Pero la historia de Yellowstone no se limita a la resiliencia de la naturaleza. También se trata de la influencia humana. El turismo atrae a millones de personas cada año, deseosas de avistar bisontes, lobos y géiseres. Su presencia impulsa la financiación para la conservación, la educación y una mayor apreciación de la naturaleza. Sin embargo, con cada huella y vehículo se genera presión. Las carreteras fragmentan los hábitats, el ruido interrumpe la caza y la migración, y los desechos amenazan las aguas cristalinas. Más allá de los límites del parque, el cambio climático se extiende por todo el ecosistema. Los inviernos se acortan, la capa de nieve se reduce, y las especies que dependen de las heladas profundas, como la trucha degollada y la liebre americana, se enfrentan a un futuro incierto. Aún así, Yellowstone perdura gracias a los incansables esfuerzos de conservación. La reintroducción de lobos restableció el equilibrio, las tierras protegidas brindan refugio, y la investigación en curso ofrece la esperanza de que los humanos aprendan a ser más cuidadosos. ¿Respetaremos este frágil equilibrio o nuestro impacto inclinará la balanza? Yellowstone nos ha demostrado que la supervivencia es posible, pero solo con respeto, gestión responsable y humildad ante fuerzas más antiguas y superiores a nosotros mismos. ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios. Si este viaje te cautivó, no te pierdas nuestra inmersión en la naturaleza antártica.